Y como lo adelantaba Miguel hace instantes, la propuesta del senador nacionalista Jorge Gandini sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía generó diferencias dentro de la coalición. Estoy trabajando en una propuesta que requerirá en algún aspecto también cambios legales para que las Fuerzas Armadas puedan cooperar en calidad de auxiliares de la policía, que es quien tiene adjudicada la tarea represiva y preventiva, pero la presencia del Estado en algunas zonas es muy importante. Esta propuesta generó polémica dentro de la coalición e incluso dentro del Partido Nacional. El senador nacionalista Sergio Botana publicó en la red social X: "No debemos ningunear a la policía, si se necesitan más policías hay que poner al ejército en embajadas, perímetros de cárceles y desalentar licencias médicas y comisiones". Por su parte, el ministro de Defensa Javier García consideró que la seguridad interna es jurisdicción exclusiva de la policía. Cuando se pide una acción, una participación excepcional, que también está previsto por la Constitución y por la ley, vuelvo a reiterar, tiene que haber un marco muy preciso. ¿Por qué? Porque cualquier acción que lleva adelante un soldado fuera del marco legal lo expone a cometer un delito. En tanto, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, tampoco se mostró a favor de la propuesta. Patrullar la ciudad, ¿no?, con armas de guerra es muy complicado, ¿no? Las Fuerzas Armadas incluso no tienen el armamento que sería natural para utilizar en un medio urbano, no tienen la preparación. Me parece que además eso menoscaba el espíritu de la policía. Tenemos que ser respetuosos de la policía, colaborar con ella. Las Fuerzas Armadas ya colaboran con la policía en numerosos temas, pero zapatero a tus zapatos. Desde el sindicato policial también manifestaron su rechazo a la iniciativa. La policía puede perfectamente cumplir su rol y ser garante de la seguridad pública, consideró Ricardo González, integrante del sindicato, y agregó que los militares quedarían expuestos jurídicamente. Y según informó el observador, el padre del niño asesinado forma parte de los Albín, una de las bandas de narcotraficantes que operan en la zona de Villa Española, y había asesinado a uno de los Suárez, uno de los grupos rivales. El hombre no se encontraba en la casa con el niño al momento del ataque. El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, dispuso hoy medidas cautelares para el ex banquero Juan Peirano Basso. Esas medidas, entre otras, son la fijación de domicilio, presentarse en una seccional policial una vez por semana y el cierre de fronteras para él, obviamente, por 40 días mientras se realiza el trámite de una posible extradición a Paraguay. Se tuvo presente la solicitud de eventual extradición por la República de Paraguay y bueno, en función de eso se dispusieron medidas cautelares que el señor Basso ya venía cumpliendo. Él está bajo proceso penal por otra causa vinculada a estos hechos y bueno, se impusieron medidas cautelares no privativas, constitución de domicilio, prohibición de salir del país, presentación en la seccional. Medidas mínimas que habilita nuestro Código de Proceso Penal y bueno, y ahora a la espera de los 40 días que tiene la República de Paraguay para presentar el pedido. ¿Usted está de acuerdo con que esté en libertad mientras espera que culmine el proceso? Sí, por varias razones. Primero, porque desde el año 2006-2008 ya está sujeto a proceso. Es una persona que las autoridades de Interpol le comunicaron la concurrencia y concurrió, donde allí permaneció detenido, tiene familia, actividad laboral, tiene un arraigo en el país que no hay, por lo menos para la Fiscalía, absolutamente ningún indicio que permita hacer presumir, por lo menos a este estado, de que pudiera haber alguna fuga ni nada. Hay retención de documentos también, así que no. ¿Tiene causas abiertas aquí en el país? Tiene, por lo que informó el defensor, hay una, no sé si una o dos, pero hay una causa abierta en los juzgados penales viejos. El abogado de Peirano, José Sellanes, explicó que en principio el ex banquero está en Uruguay extraditado de Estados Unidos y por el tratado que hay con ese país no puede volver a ser extraditado.
Lo que vamos a esperar es el pedido formal de Paraguay, del pedido de extradición formal, y en base a eso se decidirá si se puede extraditar o no. En principio, Juan Peirano está en Uruguay, extraditado de los Estados Unidos, por lo tanto, hasta tanto no concluya la causa acá en el país, no puede ser extraditado a otro país. Por el principio de especialidad, hasta tanto no se resuelva la causa por la cual fue extraditado desde los Estados Unidos, no se puede, por el tratado con Estados Unidos de extradición, no se puede enviar a otro país. Vamos a compartir los próximos minutos con el periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, Rosario. ¿Cómo Hola, les Claudio. va? Muy bien, muy bien. Bueno, si algo faltaba, valga la ironía, es estos bombardeos que han intercambiado Irán y Pakistán. ¿Cómo medir la gravedad de esto, Claudio? Es muy grave, gravísimo, ¿no? Primero porque casi no tiene antecedentes. Son dos potencias que siempre han tratado de no tener roces, pero que naturalmente tienen muchas razones para ser dos veredas opuestas del Islam. La mayoría de la población, o hay una porción importante de la población pakistaní que es de la etnia pashtun, que tiene la visión más radical del sunismo, ¿no? Que a los chiitas los considera prácticamente una herejía, mientras que la República Islámica de Irán es una teocracia gobernada por la etnia mayoritaria que es chiita. Son dos potencias centroasiáticas, dos potencias militares, una de las cuales ya es una potencia nuclear, Pakistán, con un ejército moldeado y adiestrado y armado en el marco de una hipótesis de guerra con la India, ¿no? Que es también una potencia militar. Por lo tanto, es un ejército de una gran envergadura, el ejército pakistaní, porque está preparado para una guerra con la India por la antigua disputa de los territorios de Cachemira, mientras que la República Islámica de Irán puede convertirse en cualquier momento en potencia nuclear y en términos militares es una potencia de gran envergadura. Por eso es tan grave que por primera vez hayan intercambiado bombardeos esta semana en lo que yo creo fue el hecho más grave que ocurrió en el mundo, el más peligroso. Irán atacó posiciones de una milicia antirégimen iraní dentro de Pakistán y 2 días más tarde Pakistán devolvió ese ataque lanzando un bombardeo contra posiciones de milicias que son separatistas dentro de Pakistán, pero estaban escondidas en Irán, en el territorio iraní. Fue inmensamente grave, aunque de momento no parece que sea el inicio de una escalada. ¿Quiénes son los grupos terroristas atacados que están generando esta tensión entre Irán y Pakistán? Este intercambio de ataques, Rosario, fue un intercambio indirecto, porque si bien los ataques llevaron un mensaje del régimen iraní al gobierno de Pakistán y viceversa, la respuesta pakistaní llevó un mensaje al gobierno de Irán, pero ambos no atacaron a sus respectivos ejércitos, sino que atacaron a milicias que están de uno y otro lado de la frontera y tienen banderas separatistas. ¿Quiénes son esas milicias? Bueno, pertenecen a la etnia baluch. Los baluchis son los habitantes de una región histórica muy antigua que se llama el Baluchistán. Así como hay vascos de uno y otro lado de los Pirineos, hay vascos del lado español y hay también un país vasco del lado francés, y hay una nación catalana del lado español y hay una nación catalana del lado francés, igual que los piemonteses están del lado italiano y del lado francés del Piemonte. Bueno, los baluchis están en el lado iraní y también en el lado pakistaní,
de esta antigua región llamada el Baluchistán. El Baluchistán está en el sureste de Irán y en el suroeste de Pakistán. Esta etnia alguna vez fue un kanato con una gran autonomía, el kanato de Kalak, que existió con una gran autonomía cuando todo ese territorio de Pakistán era parte del Imperio Británico. La cuestión es que desde las últimas décadas han aparecido milicias en uno y otro lado que a la vez también son organizaciones terroristas y tienen banderas separatistas. Del lado iraní, la provincia se llama Sistán Baluchistán, la capital es Sajedam, y hay una milicia, organización terrorista, el Daesh al-Adl, que quiere decir Ejército de la Justicia, que es un derivado de una milicia anterior que era el Jumbolá o Soldados de Alá, que desapareció luego de que su líder, Abdelmalek Rigi, fuese capturado y ejecutado en Teherán por las autoridades iraníes. Luego del Jumbolá vino el Daesh al-Adl y la guerra continuó con ataques terroristas y muchas veces los milicianos baluchis de Irán se esconden, pasan la frontera y se esconden y son protegidos por los baluchis del lado pakistaní y viceversa. En Pakistán está el llamado Ejército de Liberación Baluch y pelea para separar ese territorio del resto de Pakistán. Normalmente tienen combates en uno y otro lado de la frontera y en este caso han sido la excusa para que los regímenes de Irán y Pakistán se intercambiaran estos mensajes que han creado tanta alarma en el mundo, por lo que implicaría una guerra entre Irán y Pakistán. Una guerra que nadie tenía en cuenta, pero bueno, hemos visto esta semana que el peligro existe porque Irán atacó a baluchis en territorio de Pakistán y Pakistán devolvió el gesto atacando a baluchis dentro del territorio iraní. Tremendo, ¿no? Mientras te escuchaba, estaba tratando de ver cuántos habitantes tiene Pakistán y hay un último censo de 231 millones de personas. Gracias por este aporte de siempre, Claudio. Un buen fin de semana. Abrazo, Miguel. Abrazo, Rosario. Buen fin de semana para todos. Seguimos en el capítulo internacional porque el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide el alto al fuego en Gaza, el desmantelamiento de Hamás y la liberación de todos los rehenes. Los legisladores del Parlamento Europeo acordaron una resolución que pide el cese del fuego permanente en la guerra de Israel con Hamás, con la condición de que el grupo armado palestino en Gaza sea desmantelado y que todos los rehenes que tienen sean liberados en forma inmediata y sin condiciones. A los países de la Unión Europea no les fue fácil alcanzar un consenso sobre la redacción de esta resolución. Es la primera vez que este organismo pide un alto al fuego después de pedir en octubre una pausa humanitaria. Los eurodiputados expresan su pesar más absoluto por las víctimas inocentes en ambos bandos del conflicto. Tras condenar con toda la firmeza los despreciables ataques terroristas perpetrados por Hamás contra Israel, el Parlamento condena la respuesta militar desproporcionada de Israel que ha causado un número de víctimas civiles sin precedentes. También el Parlamento Europeo expresa su profunda preocupación por el grave y rápido deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y subraya la urgente necesidad de un acceso humanitario pleno, rápido, seguro y sin trabas a toda la franja. Hacemos una pausa y retornamos en pocos minutos.